Buenos días. En primer lugar, agradecer al Comité Científico y organizador del Congreso pues, la oportunidad de estar aquí entre ustedes, y ya rápidamente vamos a pasar a tratar el tema propuesto, que es el tratamiento de las manifestaciones cutáneas de la dermatomiositis. Como ya saben, la dermatomiositis es una miopatía inflamatoria en la que la afectación muscular se acompaña de unas lesiones cutáneas que son muy características y que permiten el diagnóstico en la mayor parte de los casos sin ningún tipo de dificultad. La dificultad muchas veces viene dada por la evaluación y el tratamiento de esta enfermedad, una enfermedad con una morbimortalidad no despreciable, y que disponemos de unos recursos terapéuticos, diríamos que moderados. Vaya por delante que la mayor parte de los medicamentos que utilizamos en el tratamiento de esta enfermedad adolecen de estudios bien diseñados, controlados con placebo, y estas dificultades vienen dadas, entre otros motivos, porque es una enfermedad infrecuente, lo que dificulta la incorporación de sujetos a estudio y obliga a agrupar muchas veces pacientes que, aunque tienen una miopatía inflamatoria, pueden tener un comportamiento clínico diferente. Si esto consideramos el tratamiento de las manifestaciones cutáneas, pues el panorama es todavía más desolador. Las manifestaciones cutáneas en esta enfermedad, si bien no tienen un impacto directo en cuanto al riesgo vital, sí que sabemos que disminuyen en gran medida la calidad de vida del paciente. Los fármacos que usamos para el tratamiento de estas lesiones pues también se basan en evidencias obtenidas a partir de series de casos, revisiones retrospectivas, estudios abiertos o opiniones de experto. Y en los pocos estudios que hay controlados y randomizados con placebo en la dermatomiositis, no se considera la enfermedad cutánea como un objetivo primario de respuesta, aunque sí la debilidad muscular y las enzimas. Y a todo esto hay que añadir que hasta no hace pocos años no disponíamos de instrumentos de medida adecuados para conocer la respuesta o medir de forma adecuada la respuesta al tratamiento de las lesiones cutáneas. Dicho todo esto, todas estas limitaciones, pues es fácil entender que la estrategia terapéutica que plantearemos a un paciente con dermatomiositis deberá siempre individualizarse y deberá tenerse en cuenta si va con enfermedad muscular concomitante, si existe o no una complicación interna asociada o si existe una neoplasia asociada. Por lo tanto, y aunque no es el objetivo de esta charla profundizar en estos aspectos, pues antes de decidir el tratamiento de un paciente con dermatomiositis deberemos hacer una evaluación correcta y descartar que no exista una neoplasia o una enfermedad pulmonar asociada. En cuanto a la neoplasia, decir que todo paciente con una dermatomiositis clásica, y aquí excluiríamos los pacientes con dermatomiositis juvenil, y también en el contexto de una dermatomiositis amiopática, es necesario hacer un estudio de extensión para saber si este paciente tiene una neoplasia o no, al inicio del diagnóstico y anualmente, al menos durante los 3 primeros años. En este sentido, en el estudio de la presencia de una neoplasia puede tener interés la determinación de algunos autoanticuerpos específicos asociados a miositis, como este que ven aquí, el anti-P155 o anti-TIF1, el cual se ha demostrado que tiene una alta sensibilidad y especificidad, con un valor predictivo positivo del 58% y negativo del 95% de presencia de neoplasia. Y además estas cifras se incrementan si, además de la positividad de este anticuerpo, el paciente tiene negatividad de otros anticuerpos específicos asociados a miositis, como puede ser un MI2 o un anti-HO1. En cuanto a la enfermedad pulmonar, sabemos por evidencias que se han ido acumulando en los últimos años que tanto los pacientes con dermatomiositis clásica como la dermatomiositis amiopática pueden desarrollar enfermedad pulmonar intersticial, y además parece que en el contexto de una miopática la frecuencia de esta enfermedad pulmonar es más elevada y se asocia a una mayor mortalidad. Por lo tanto, ante cualquier paciente con dermatomiositis, con este diagnóstico debemos hacer un estudio con pruebas funcionales respiratorias y, en caso de encontrarse alteradas, pues poner en marcha exploraciones de imagen como un TAC de alta resolución y solicitar visita con el especialista.
En este contexto de estudio de enfermedad pulmonar también tiene mucho interés otro autoanticuerpo, el anti-MDA5, que tanto en población asiática como en población mediterránea o población caucásica, sobre todo mediterránea, porque es donde se han realizado estos estudios, se ha demostrado que este autoanticuerpo, no sé por qué esto pasa solo, se asocia a miositis, a dermatomiositis amiopática y a enfermedad pulmonar intersticial, sobre todo con mal pronóstico, rápidamente evolutiva. Y de hecho, las curvas de supervivencia de los pacientes con dermatomiositis son claramente diferentes si tienen este anticuerpo o no. En el caso de que nuestro paciente tenga una enfermedad pulmonar intersticial y sobre todo si esta es rápidamente progresiva, los protocolos de tratamiento van a ser totalmente distintos, mucho más agresivos y no hay gran acuerdo en la bibliografía de cuáles deben ser. De todas formas, esto tampoco es objeto de la revisión de esta charla. Ya centrándonos en el tratamiento de la dermatomiositis y en concreto en las lesiones cutáneas, yo creo que el dermatólogo se puede encontrar esencialmente en uno de estos 4 escenarios. Por un lado, el paciente que tiene unas lesiones cutáneas de poco tiempo de evolución y que todavía no ha desarrollado la enfermedad muscular. Esta sería la dermatomiositis preamiopática. Podemos estar delante de una dermatomiositis amiopática o clínicamente amiopática, que recordemos tiene el diagnóstico es provisional dentro de los primeros 6 meses y definitivo a los 2 años de establecido el diagnóstico. Podemos estar delante de una dermatomiositis clásica con enfermedad cutánea y muscular simultánea, o bien delante de un paciente que tiene una dermatomiositis que ya ha recibido tratamiento inmunosupresor, que la miositis se ha controlado bien, se ha quedado inactiva, pero que persiste la enfermedad cutánea. Probablemente el papel del dermatólogo será fundamental en estas 2 situaciones, ¿no? En la dermatomiositis amiopática y en la posmiopática. Si estamos delante de un paciente con una dermatomiositis clásica, con enfermedad cutánea y muscular, los glucocorticoides a dosis altas de 1 miligramo kilo idea continúan siendo la piedra angular del tratamiento de esta enfermedad. Este fármaco puede ser el único si estamos delante de una dermatomiositis leve, pero deberá asociarse a un inmunosupresor como metotrexate o acietioprina si el paciente tiene una enfermedad moderada o grave. En caso de falta de respuesta, si estamos delante de una enfermedad moderada, podemos asociar metotrexate y acietioprina, la combinación, o bien plantear micofelonato o bien ciclosporina o tacrolimus. Y si la enfermedad es grave, podemos plantear fármacos como rituximab, inmunoglobulinas endovenosas o ciclofosfamida. Si el paciente no responde a ninguno de estos tratamientos, pues ya nos quedará como tercera línea algunos fármacos biológicos que muchos de ellos están todavía en fase de experimentación. Yo creo que una de las situaciones en las que es más complejo tomar una decisión terapéutica es en el contexto de una dermatomiositis amiopática. Ya en 1991, Ewart y Sontheimer, a partir de ese trabajo, afirmaron que una aproximación más agresiva de la enfermedad, entendido por agresiva pues el tratamiento completo como si estuviera enfermedad muscular, podría prevenir el desarrollo posterior de esta. Sin embargo, estudios posteriores demostraron que pacientes que no habían recibido ningún tratamiento, la enfermedad muscular nunca llegó a desarrollarse. Por eso, en la actualidad, la tendencia es a considerar que los glucocorticoides orales u otro agente inmunosupresor no debe plantearse como un tratamiento preventivo y solamente debe administrarse en presencia de enfermedad muscular abierta o si las lesiones cutáneas son lo suficientemente intensas como para requerirlo. Este es un trabajo muy recientemente publicado en el que se revisa de forma sistemática el tratamiento de la dermatomiositis amiopática en el adulto y se evalúan todos estos fármacos que figuran en la tabla. Las conclusiones de los autores es que no hay estudios randomizados u observacionales robustos que permitan disponer de un algoritmo terapéutico claro sobre la dermatomiositis amiopática. También la hidroxicloroquina fue el tratamiento que se utilizó en mayor número de casos, pero también en la mitad de los pacientes usado tuvo que suspenderse por falta de eficacia. El 60% reciben más de un tratamiento y las inmunoglobulinas parece que condujeron a la mejora de la enfermedad en la más alta proporción de los pacientes incluidos en el estudio. En mi opinión, el tratamiento de la dermatomiositis amiopática debe estar enfocado en el tratamiento de la enfermedad cutánea y siempre con un seguimiento estricto de la posible afectación muscular que pueda desarrollarse con la determinación periódica de las CECAS.
El esquema terapéutico que aplicaríamos en este contexto pues sería muy parecido a la de la dermatomiositis postmiopática, es decir, de aquel paciente que no tiene enfermedad muscular ya porque ha entrado en remisión, pero persiste la enfermedad cutánea. En este contexto, pues también la elección del fármaco pues dependerá de muchos factores, del médico, de la elección de las preferencias del médico, del paciente, de la exigencia que tenga para mejorar sus lesiones cutáneas, de la existencia de comorbilidades y el riesgo-beneficio del fármaco. Teniendo en cuenta el riesgo-beneficio, probablemente el perfil más adecuado lo cumplen los tratamientos tópicos y por ello pues estos tratamientos siempre figuran como la primera opción de los algoritmos terapéuticos, pero vaya por delante que en la mayor parte de los pacientes ese tratamiento va a ser insuficiente y será necesario administrar un tratamiento sistémico para controlar la enfermedad cutánea. Entre los tópicos, pues muy importante la fotoprotección, podemos plantearnos medir niveles de vitamina D y suplementarlo si es necesario, y los corticoides tópicos pues son los fármacos que utilizamos con mayor frecuencia y que podemos verlos ayudados con los inhibidores de los canales del calcio, como tacrolimus o pimecrolimus. El prurito probablemente es uno de los síntomas más debilitantes del paciente con una dermatomiositis y lesión cutánea activa. Por eso está justificado utilizar cualquiera de los fármacos antipruriginosos que disponemos, como pueden ser los antihistamínicos sedantes, como la hidroxicina, los antidepresivos tricíclicos, que sabemos tienen un alto poder antihistamínico, todo el arsenal de tratamientos tópicos, mentol, alcanfor, anestésicos tópicos, cremas emolientes y también fármacos como gabapentina o pregabalina. Probablemente casi siempre el paciente con enfermedad cutánea vamos a asociar al tratamiento tópico como primera opción los antipalúdicos. Podemos dar hidroxicloroquina sola o bien cloroquina si no ha sido eficaz la anterior, o asociar quinacrina si tampoco ha sido suficiente. Recordar que son fármacos de acción lenta y que es muy importante decirle al paciente que deje de fumar porque el tabaco se ha visto que interfiere con el metabolismo de estos fármacos. Si nada de esto funciona, pues podemos pasar ya a la administración de un fármaco inmunosupresor. En opinión de la mayor parte de los expertos, methotrexate sería el de elección. Si este no es suficiente, podría plantearse micofelonato homofetilo o inmunoglobulinas endovenosas. Micofelonato tiene la ventaja de que es un tratamiento oral frente a inmunoglobulinas, que es un tratamiento que se debe administrar por vía endovenosa y tiene un alto coste. Sin embargo, en la experiencia de muchos autores y también en la mía, este fármaco, las inmunoglobulinas, tienen un excelente resultado en el tratamiento de la enfermedad cutánea refractaria. En el caso de que ninguno de estos fármacos funcione o bien las comorbilidades del paciente así lo exigiera, podríamos considerar alguno de estos fármacos que ven la diapositiva: sulfona, talidomida, inhibidores de la calcinorina, cetoprina y rituximab. El rituximab, en mi opinión, sería para utilizar en la enfermedad francamente refractaria. Y en caso de utilizarse hay que tener en cuenta el riesgo de infecciones que pueden ser graves y las reacciones a la infusión o el desarrollo de la leucoencefalopatía multifocal progresiva. ¿Qué pasa con los glucocorticoides? Hasta ahora no he hablado de ellos y es porque no se considera un fármaco con un buen perfil para utilizar en este tipo de pacientes con enfermedad cutánea, y además es bastante conocida la refractariedad que muchas veces tienen las lesiones cutáneas a los glucocorticoides. Por lo tanto, no es un fármaco de primera línea, aunque algunos autores entienden que puede ser útil su utilización en ciclos siempre cortos, de 2-3 meses, para ayudar a que otros fármacos que se han asociado puedan ya ejercer su acción, quizá de acción más lenta. Y solo a título informativo decirles que las últimas investigaciones que han demostrado pues la participación del sistema inmune innato en la patogenia de la dermatomiositis pues ha permitido considerar algunos fármacos biológicos como el cifalimumab, anakinra o inhibidores de la interleuquina 17 como posibles alternativas de tratamiento en el futuro. Como conclusión, decir que la dermatomiositis ya es una enfermedad sistémica potencialmente grave en la que el dermatólogo, creo, tiene un papel importante. Las evidencias en cuanto a la eficacia de la mayor parte de los fármacos que se utilizan en esta enfermedad son limitadas, que desarrollar en este contexto un algoritmo terapéutico supone siempre un desafío, y que la enfermedad cutánea en la dermatomiositis es con frecuencia refractaria y tiene un gran impacto en la calidad de vida del paciente, por lo que se hace imprescindible la investigación de nuevas terapias que permitan al dermatólogo contribuir en el mejor cuidado de los pacientes con esta difícil enfermedad. Muchas gracias por su atención.